Bien, continuamos con esa segunda parte de la sesión y bueno, aquí ya vemos la división del imperio en diócesis. Diócesis que por cierto es un concepto que relacionamos mucho con la iglesia. Pues sí, justamente el imperio, la cristiandad retoma esta división de diócesis para administrar religiosamente, pues justamente el cristianismo, ¿ok? Entonces de ahí viene la idea de las diócesis. Estas diócesis nacen como unidades administrativas del Imperio Romano, ¿vale? Bueno, aquí es importante línea del tiempo que yo hice, la vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Vean la cultura romana, cultura latina, justamente del año 30 al año 475, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, vemos cómo esta línea está representando épocas de auge y épocas de debacle. Está la gran edad de oro de la dinastía antonina del 96 al 180, la máxima extensión territorial. Y vemos aquí la gran crisis del siglo III. Vean cómo de este siglo no volverían a reponerse realmente, a pesar de Diocleciano, a pesar de Constantino, de Teodosio. Comienza una serie de invasiones que son incursiones germanas en territorio romano. Y hasta que en el 400, bueno, aquí se viene la fecha, 313 es cuando es aceptado el cristianismo, es aceptado, y en el 380 es cuando se considera la religión oficial. Vean, ya prácticamente al final del Imperio Romano, como el cristianismo triunfal, que ya es aceptado, que ya puede hacer edificios libremente, y antes tenía que hacerlos a escondidas, usando señas, usando iconos, etcétera, ¿vale? Ya para el 395 se divide el imperio en dos, Oriente y Occidente, y en el 475 Roma, la capital romana, cae, y por lo tanto todo el imperio romano de Occidente cae. Y se instala una serie de reinos germanos que se van a cristianizar. Mientras que el imperio romano de Oriente va a continuar, y así van a ser ellos identificados a sí mismos como, pues, romanos de Oriente. Hasta que en el siglo XIX la historiografía los comienza a identificar como bizantinos, porque su ciudad de Constantinopla se encontraba en Bizancio. Por eso se les identificó como los bizantinos. Porque después veremos que este sector oriental va a comenzar a dividirse de lo latino y va a retomar los aspectos griegos. Entonces, como retoma los aspectos griegos, y comenzamos a hablar de una religión ortodoxa, cristiana ortodoxa, se le comenzó a llamar bizantinos, ¿ok? Pero realmente son romanos de Oriente, simplemente, ¿ok? Bueno, de lo demás hablaremos después. Aquí podemos ver un montón, bueno, aquí vemos los dos territorios, de Roma, oriental y occidental, y vemos un montón de líneas de colores. Resulta que por esta parte de las estepas rusas venía un grupo bárbaro de miedo, los llamados hunos. Y los hunos eran tan temibles que de pronto los mismos grupos bárbaros que se encontraban por aquí comenzaron a buscar irse, buscar hasta protección. Y es ahí cuando eso, sumado a mejores condiciones climáticas, mejores condiciones de suelo, etcétera, muchos grupos bárbaros comienzan a generar incursiones al territorio romano. Además de que ya desde hace al menos unos 150 años, varios grupos se habían instalado, desde la crisis del Imperio Romano, se habían instalado en toda esta parte que les estoy señalando. Habían ya grupos instalados, que se habían quedado y que habían retomado las costumbres civilizatorias de Roma. Se civilizaron. Pero será en torno al año 400 y fracción, 450, 440, cuando llegan un montón de grupos externos, los godos, los jutos, los anglos, los sajones, los francos, los suevos, los vándalos, los lombardos, los visigodos, los ostrogodos, los alanos, que vienen a meterse al territorio. De hecho, los más sonados son los visigodos, que llegaron a Constantinopla y Constantinopla les dio dinero. Les dijo, tomen dinero, aquí no entren. Además de que ya veremos que Constantinopla tenía
un sistema defensivo impresionante que dificultó la entrada de los grupos godos. Eso ayudó a que los grupos bárbaros no invadieran realmente al Imperio Romano de Oriente. Tuvo por ahí algunas invasiones en Atena, en Salónica, etcétera, pero ¿cuál fue el talón de Aquiles del Imperio Romano de Oriente? Los musulmanes, que en poco tiempo les quitarían todo este territorio. De hecho, la caída del Imperio Romano de Oriente, que fue a manos de los turcos otomanos, pues son un grupo islámico. Pero del otro lado, Occidente, resulta que ahí sí van a encontrar muy poca resistencia, hubo descontrol, hubo total desbalanceo administrativo, político, religioso. El Imperio Romano caería porque Roma es tomada por los visigodos. Vean, se dice que Constantinopla hasta le pagó para que invadiera Roma. Bueno, finalmente toda la península itálica cae ante los grupos visigodos y en consecuencia pues queda abierta las puertas a que todos los demás grupos entren a libertad al territorio romano de Occidente. Y esto generaría que en torno al 475 y los años sucesivos, así quedará el mapa geopolítico de Europa. El Imperio Bizantino en color, no sé este color que sea, soy muy malo para identificar colores, la verdad, es como un color salmón. Tenemos aquí al reino de los ostrogodos, ¿sí? Si bien los visigodos atacaron ahí, los visigodos se van a quedar en lo que hoy es España. El reino de los ostrogodos, por aquí el reino de los lombardos, el reino de los gépidos, el reino de los francos, que este sería importantísimo porque daría pie a una de las grandes dinastías, la dinastía de los carolingios, y eso lo veremos la siguiente sesión. Los cantabros, los vascones, el reino de los suevos, los anglos-sajones, anglos y sajones, el reino de los vándalos que van a estar al norte de Europa. Y vean cómo durante muy poco tiempo la parte sur de lo que hoy es España estaría controlada por el Imperio Bizantino. De hecho, el Imperio Bizantino buscaría someter en algún momento, recuperar a Roma, y lo lograría, pero por aquí vean los árabes y los persas sasánidas, para el 620 y tantos que inicia el Islam, comenzaría a quitarle Egipto y el levante mediterráneo, y entonces dice, a ver, recuperé Roma, pero estoy perdiendo Nazaret, estoy perdiendo Antioquía, estoy perdiendo Belén, estoy perdiendo Alejandría, no. Entonces trata de ir a recuperarlos, y en eso llegan los lombardos y le quitan Roma, y bueno, se vuelve un verdadero relajo, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué onda con el cristianismo? Ya, Daniel, mucho rollo, cuéntame. Ya entendimos el contexto y entendimos qué onda. Cuéntame qué onda con el cristianismo. Bueno, el cristianismo nace como una secta del judaísmo que en el 325 después de Cristo, en una ciudad llamada Nicea, se dan las bases del llamado cristianismo niceo, que es el que ha llegado al día de hoy. Resulta que el cristianismo, pues había algunos que decían, pero ¿por qué dicen que Dios Padre es también Dios Hijo? ¿Y quién dijo que el Dios Espíritu Santo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que nació de María Virgen? Y entonces como no se ponían de acuerdo algunos, cosas que no venían en el Antiguo Testamento y que se estaban recopilando del Nuevo Testamento hecho por los evangelistas, que no reconoce el judaísmo. Porque recuerden que Cristo fue crucificado por instrucciones de los judíos, porque decían, ¿cómo es que este tipo está diciendo que es el Mesías si el Mesías no ha nacido? Entonces, el cristianismo niceo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en bla, 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 bla. Ese credo, que de pronto los que han ido a catecismo nunca se aprendieron, bueno, pues es el credo del cristianismo niceo, que te dice, ¿en qué crees tú? ¿Cuáles son los preceptos básicos de la religión cristiana? Bueno, resulta que además se instala una petrarquía, o sea, 5 patriarcas que van a administrar la religión cristiana. Los patriarcas ortodoxos se encontrarán en Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. El patriarca romano se encontrará en Roma, lo que hoy en día sería el Papa de Roma. Y habría otro patriarca en Alejandría, Egipto, que sería administrador de la cristiandad copta.
que es una variante de la religión cristiana en Egipto. El cristianismo nace a partir de la figura del Mesías Cristo. Cristo se refiere al ungido. Antiguamente se les ungía a los reyes en la frente con aceite porque decía que tú, más bien a los bebés, tú vas a ser un rey. De ahí viene Cristo, el ungido. Mesías es el concepto judío de que va a venir un Mesías a gobernar al reino de Israel. Surge en Judá, Palestina, en torno a la figura de Jesucristo. Los libros sagrados para la cristiandad será el Antiguo Testamento, o sea, todos los libros del judaísmo, el Pentateuco, los históricos, sapiensales, profetas mayores y menores, que son un montón de 46 libros. Y el Nuevo Testamento, que son 27 libros, los Evangelios, los Hechos, las Epístolas y el Apocalipsis. Y además hay por ahí otros evangelios no aceptados o reconocidos que les llaman... se me fue el nombre, pero bueno, hay un montón, ¿no? Dicen que hay hasta uno de María Magdalena y que hay de San Judas Tadeo, etcétera, pero que no son aceptados por la religión. En fin. Los dogmas fundamentales de la cristiandad se da la Trinidad, o sea que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La encarnación, de que Dios se encarna en Jesús. Y la redención, que Jesús muere por los pecados de la humanidad, el pecado original. ¿Ok? Hay un sincretismo con filosofías y creencias paganas, la idea de las imágenes. La Biblia dice, no adorarás a santos, a falsos ídolos. Y es ahí donde tú dices, o los cristianos protestantes dicen, pero ¿por qué están la Virgen María y los santos? Son dioses. No, no, no. La Virgen ni los santos son dioses. Ya después veremos cuál es su significado, cuando lleguemos al románico, ¿vale? La idea, y eso hay que entenderlo, para que los cristianos tuvieran mayor auge, pues mayor difusión y mayor propagandismo, hay que entender que siempre, y lo hemos visto en todas las culturas antiguas, siempre había ídolos, estatuas, imágenes. Por lo tanto, ¿cómo poder decirle a un individuo, cree en Dios? ¿Dónde está Dios? No está. No está, pero está en todos lados, no se ve. O sea, como que de pronto dirías, ¿qué? ¿Cómo está eso? Entonces, ni hablar, comenzaron a retomar. Si ustedes ven a Zeus, de pronto tú dices, es como la idea de Dios. Aunque Dios, ¿cómo es Dios? ¿Quién sabe cómo es Dios? Porque no se representa a Dios. Pero hay muchas pinturas, como esta que estamos viendo, donde vemos a un señor que parece Zeus, que se representa, o representa a Dios. Dios Padre, ¿ok? En fin, va a retomar algunas imágenes, similitudes con otras culturas, la idea del sol, la idea del alma y el espíritu griego, la idea de la salvación, la idea de las celebraciones. Sabemos que la Navidad pues se relaciona con estas fiestas paganas de los romanos y bueno, pues resulta que ahora Dios nace en el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, en fin, se ajustan fechas, etcétera, para que se ajuste a tradiciones, a actos, a devociones, a creencias, a ideas de los grupos paganos y que la cristiandad sea aceptada. Punto. Ya habíamos dicho del Edicto de Milán, el 333 hablamos de que hay una iglesia triunfante, porque comienza a ser aceptada, pero será hasta el Edicto de Milán donde propiamente triunfa como tal la iglesia cristiana porque se convierte en la religión oficial del imperio. Y la iconografía será una herramienta importantísima para la cristiandad. Por ejemplo, aquí tenemos a los 5 señores. Está la Virgen María, el padre putativo de Cristo, que es Pepe, o sea José, y tenemos a Cristo. Tenemos aquí a 3, a la familia terrenal. Pero resulta que también tenemos a la familia divina. A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y entonces ahí se está hablando de estos elementos simbólicos, iconográficos, que serán muy importantes para la religión cristiana. No vamos a entrar en muchos detalles por el tiempo. La religión, evidentemente al ser judía, viene de Abraham, quien tuvo además 3 parejas. Sara fue la esposa con la cual tuvo a Isaac. Isaac estuvo con Rebeca. Rebeca tuvo a 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob un día le dijo a Dios, yo quiero que te llames Israel. E Israel tuvo 4 parejas, de las cuales Lea y Raquel son sus
esposas o fueron sus esposas, mientras que las otras fueron esclavas. Recuerden que la esclavitud en la antigüedad era algo normal. Y entonces de esas 4 parejas resulta que tuvo 12 hijos. De ahí la idea de los 12 pueblos de Israel. ¿Vale? Habría 2 hijos, Judá, que viene de Lea, y José, que viene de Raquel, del cual Dios nos habla de la promesa del cetro y la promesa de nacimiento. La promesa de cetro se supone que de la dinastía que nazca de Judá vendrá el Mesías, el que va a gobernar al pueblo de Israel. Y se hablaba de entonces de que el Mesías iba a nacer ahí. Y de pronto dicen, es que el Mesías, Jesús, no es de ahí. Entonces es falso. Y de ahí viene toda la idea de la crucifixión. Y José será la promesa de nacimiento. O sea, él, José, se dedicará a la administración de la dinastía, a la administración a las riquezas del pueblo de Israel. Que en fin, cada uno tiene historias interesantes, no las hablaremos, etcétera. Nada más aquí un paréntesis. Agar, que sería la esclava original de Abraham y de Sara. Sara no podía tener hijos, de hecho tuvieron a Isaac ya siendo personas muy grandes. Tuvo a un hijo llamado Ismael. Los musulmanes se consideran descendientes de aquel hijo que nació en el desierto, o sea, Ismael. Y de ahí es donde el Islam se agarra de la rama de Abraham para decir que son una religión con estos fundamentos. En fin, nos saltamos, hablamos de la crucifixión. Aquí hay una pintura del año 1225. La importancia de que, bueno, él sabía que iba a ser crucificado porque era parte de su misión, la redención, morir por los pecados. Encontramos al pie a su profeta preferido, que es San Juan, y a la Virgen María, los cuales van a interceder por nosotros el día del juicio final, cuando Cristo esté juzgando a vivos y muertos. Eso dice la tradición. Inri, cuando luego arriba tiene Inri, es Jesús de Nazaret, Dios de los judíos. Eso significa Inri. Aquí tenemos el esquema de la Via Crucis, ¿no? Desde la fortaleza antonina hasta Gólgota, donde lo crucificaron, el palacio de Herodes, el Sanedrín, el Getsemaní, donde fue el huerto, donde lo atraparon. En fin, no hablaremos por todo, por el tiempo. Simplemente vean aquí el área del templo, y es un templo hecho en la época de Nerón. Aquí es donde se encontraba, ¿se acordarán? El templo de Salomón, que fue destruido, y después sobre sus vestigios se levantó otro templo, que es un templo con un carácter ya muy clásico, muy romano, el mismo que después sería destruido. Bueno, hoy en día la ciudad está dividida, ahí está el Santo Sepulcro, se encuentra dividido en barrio cristiano, barrio musulmán, barrio armenio, barrio judío. Es una zona muy complicada, es una zona de tregua dentro de la muralla, en donde encontramos que hoy en día el Gólgota se encuentra un edificio cristiano, el Santo Sepulcro, pero el templo, ¿no?, donde se encuentra esta piedra del sacrificio de Isaac, se encuentra en territorio islámico. Y sí, resulta que el día de hoy aquí está ese territorio. Este es el barrio islámico. Aquí está pues vestigios del muro, ¿no? El muro de los lamentos. Y bueno, para allá está el barrio cristiano. Esa es la complejidad de esta zona. Bueno, podemos ver cómo el cristianismo se difunde en los principales centros comerciales. Y a partir de las vías, los caminos romanos, comienzan las calzadas a extenderse rápidamente. ¿Dónde se extendió rápidamente? Pues precisamente en Europa, en el Imperio Romano Oriental. Aquí está. Vean cómo lo que es Asia Menor, Constantinopla como la gran capital, se convirtió en uno de los grandes referentes para la cristiandad. Y poco a poco los demás grupos comenzarían a ir teniendo mayor incidencia de cristianos. Y aquí es lo que hablo de las petrarquías. Aquí está la petrarquía, el patriarca de Roma, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquía, el patriarca de Jerusalén y el patriarca de Alejandría. Y ahí están.
Entonces, una vez que cae el Imperio Romano, pues resulta que el patriarca de Roma queda fuera del Imperio Bizantino y cuando se extiende el Islam le quita estos tres patriarcas y entonces Constantinopla pues comienza a correr en círculos porque no sabe qué hacer, ¿vale? ¿Cómo recuperarlo? Entonces ahí es cuando le dice a Roma, oye, si me ayudas a recuperar los territorios, ¡pum! Y surgen las cruzadas. Pero eso lo veremos después. Para entender la arquitectura cristiana tenemos que entender dos momentos. La etapa primitiva, en donde tenemos dos géneros arquitectónicos. El tituli o titulus, que se refiere a las domus ecclesiae, o sea, eran casas adecuadas para el culto, un culto sectario. Y las catacumbas, es un suelo sagrado para sepultar a los familiares, con galerías estrechas de varios niveles con nichos, y en las entradas existían celas memoriae, o llamados martiria, conocidos como mausoleos. Entraban y ahí realizaban la Eucaristía y todos los ritos cristianos, a las afueras de la vista de los centuriones, del Estado, que no vieran, ¿ok? Van a utilizar los mismos sistemas decorativos, constructivos, estructurales de Roma. Pero, ¿cómo distinguir a un cristiano de otro? Mediante la iconografía. La iconografía son imágenes que tienen un contenido y un significado, que van a tener de dos tipos, alegorías y parábolas. Las alegorías representan expresiones de una idea por medio de varias imágenes, figuras o símbolos. Vamos a tener el ichthys, el cordero, la paloma, la vid. Este que es el ichthys, pues justamente es un pescadito, ¿no? Pescador de hombres, que ahí dice que Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Aquí esto está en griego, por eso es que de pronto decimos, ¿quién sabe qué dice? Es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. O de pronto otros símbolos, como por ejemplo ver a este corderito, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este corderito era antes los judíos sacrificaban corderos. Resulta que el día de la cena, la Eucaristía, la última cena, él dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre, que serán bla 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 bla, ¿ok? Él ahora, Cristo va a representar el sacrificio de la nueva alianza. O sea, él ahora representará este cordero, ¿vale? Si vemos este es el crismón. Vemos la X y la P, que es de Cristo. ¿Ya vieron? XP, Cristo. Aquí hay un A, que es un alfa, y un omega. Por lo tanto, estamos viendo que Cristo es alfa y omega, principio y fin de todo. Cuando veía un romano esto decía, pues, ¿quién sabe qué es esto, no? Pero los romanos sabían que los cristianos sabían que eso era un símbolo cristiano, ¿vale? Ok, vamos a tener las parábolas. Las parábolas son relatos alegóricos del que se desprende una enseñanza moral o una verdad importante. Por lo tanto, son un montón de alegorías que en conjunto te generan un discurso y te dan un aprendizaje, te dan una enseñanza, una moraleja. El buen pastor, Moisés golpeando la roca, Noé y el arca, las bodas de Caná, la resurrección, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos las escenas de la vida de Cristo, de Frangélico en el siglo XV. Podemos ver varias escenas que al final son relatos parabólicos, son parábolas, que al final uno nos cuenta la historia de Cristo, pero que en la suma nos puede hablar de algo, ¿ok? En este caso, de cómo Él muere por nuestros pecados. Vemos, aquí podemos ver cómo Cristo va cargando la cruz, aquí como el Cristo de burlas, ¿no? Que de pronto es latigueado, etcétera. Vemos aquí cómo es crucificado, vemos cuando lo bajan, bueno, lo van a meter ahí a su tumba. Resulta que resucitó al tercer día. Llega la gente y dice, es que no está, ¿dónde está? Pues es que ya resucitó. Llega el Pentecostés, donde de pronto la palomita buena onda dice, pues ustedes los profetas, la Virgen y María Magdalena van a tener el don para profesar la palabra de Cristo. Y en fin, comenzamos, por ejemplo aquí viene la idea del juicio final, donde Dios es juez, están los apóstoles, están los santos, y están los vivos y muertos que están siendo juzgados, unos se irán al cielo, otros se irán al infierno, en fin, te viene un montón de historias. Eso es la iconografía. Por ejemplo, aquí estamos viendo una escena
de lo que se conocerá como el juicio final. El juicio final, tenemos a Cristo como juez. Tenemos aquí varias escenas en donde podemos ver desde aquí abajo como ángeles, porque son esos que tienen, o santos o apóstoles, tendrán un papel importante el día del juicio final, en donde el arcángel, lo veremos más adelante, no creo que aquí no, en otras clases veremos con mayor claridad al arcángel Miguel cómo está pesando a las almas, que eso viene de Egipto, y unos se van a ir al cielo, otros se van a ir al infierno, etcétera. Los santos, será muy importante, los santos se les llama protomártires. Todo aquel que murió en nombre de Dios porque aceptó a Dios y no cambió, a pesar de las torturas, no cambió, no renunció a Dios, se les conoce como protomártires y se convierten en los primeros santos. El primero es San Esteban. Ustedes dirán, ¿por qué San Esteban tiene piedras? Porque resulta que los santos tienen atributos. Siempre que tengan una palma es que murió martirizado. A ese es un atributo, y hay otros atributos como por ejemplo la ropa, si trae un libro, si trae una maqueta, si trae, en este caso trae 3 piedras. Resulta que él fue lapidado. O sea, él murió cuando la gente le aventó piedras. Entonces siempre que vean a un señor hincado de pie o con una palma y piedras, es que es San Esteban. ¿Vale? San Pedro, a Pedro fue al que le entregó las llaves del cielo, entonces siempre se le representa con llaves. Eso o está crucificado de cabeza. Son dos formas de representar a San Pedro, porque él dijo, se van a crucificar, crucifíquenme, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y lo crucificaron al revés, ¿vale? O el primer cristiano de la historia, un gentil que se convirtió en cristiano, San Pablo. Y San Pablo se le reconoce porque trae un libro y porque trae una espada. Estas dos figuras por lo general siempre están en las fachadas de las iglesias católicas. Y tenemos otros santos, ya se imaginarán. Por ejemplo, ella es Santa Santa Águeda o Ágata. Y en esta charolita trae sus pechos. Ya se imaginarán cómo fue martirizada. O Santa Lucía, que trae en un platito sus ojos. Ya se imaginarán cómo fue torturada, ¿no? O por ejemplo, esa otra mujer trae unas tenazas con una muela. Es Santa Apolonia. Y se conoce como la Santa de los Dentistas. En fin, tenemos a un santo que fue desollado vivo. Se le conoce como San Bartolomé. En fin, cada uno de estos atributos nos dice qué santo es. Y por ejemplo, San José no fue martirizado, San José era un carpintero y por lo tanto se le conoce como el santo de los carpinteros. O Santa Cecilia, que se le relacionó con la música, pues la santa de las músicas, etcétera, etcétera, de los músicos, perdón, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a dejar me falta un pedacito, pero de pronto para que no se haga enorme el video, voy a dejarlo en un segundo video mucho más cortito para que podamos concluir esta sesión, ¿vale? Gracias.